En Latinoamérica y el mundo, en promedio el 50% de la población carece de una vivienda en propiedad. Eso provoca que los recursos económicos que estos puedan generar se dediquen íntegramente a los alquileres y a la comida, haciendo casi imposible el ahorro y condenándolos por generaciones y generaciones de padres a hijos apenas a subsistir y a vivir en esas precarias condiciones. Hola, me llamo Juan Carlos y tengo una idea para solucionar el problema de la vivienda en Latinoamérica y el mundo. Nos propondremos junto a usted cambiar la historia de la humanidad como jamás antes se lo hizo. Nos propondremos junto a ti analizar los tópicos urbanísticos necesarios claramente omitidos por todos los estados en Latinoamérica y en el resto del mundo, para luego proponer la solución al gran problema de la falta de viviendas para la humanidad. Para esto, primeramente debemos viajar y ver rápidamente que existe una infinidad de lotes de terrenos baldíos alrededor de todas las ciudades de América, sin excepciones. Entonces, veamos a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y vemos extensas planicies capaces de albergar las viviendas necesarias. Ahora vamos a la ciudad más grande y rica de Bolivia, a La Paz, y vemos el mismo fenómeno. Y no varía nada en una de sus ciudades más pobres, Oruro, donde también la mitad de su población no tiene vivienda propia. Ahora vamos a Cali, Colombia, el mismo panorama. Y en otras de sus ciudades, Bogotá, Colombia. Y se repite en Santiago de Chile, Ecuador, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Limón y San José de Costa Rica, en Nicaragua, en Tegucigalpa, Honduras, Ciudad de Panamá, en la gran Ciudad de México existen terrenos baldíos aún más grandes, en Junín y Huancayo, en Perú y República Dominicana. Desde los países más ricos como los Estados Unidos, donde el 52% de la población no tiene vivienda propia, hasta los países más pobres como Bolivia, donde el 48% de la población no tiene vivienda propia. Esta cifra no parece variar a lo largo de toda América. En todas las ciudades de América, en promedio, el 70% de las tierras urbanas están en manos del menos del 3% de la población. El acaparamiento de tierras cedidas a pocas personas les da el poder de elevar los precios de las mismas a precios muy altos, muy por encima de lo que realmente valen. Estas prácticas monopolistas siempre van a mantener bajas la disponibilidad de tierras para elevar la demanda de suelos y así a la vez elevar los precios de ellas. Es decir, que los monopolistas de la tierra, al especular con ellas, se aseguran toda una vida de lujos y sin necesidad de trabajar nada. Mientras tanto, en este círculo lúgubre, a los habitantes de las ciudades se los mantiene pobres e ignorantes, incluso a niveles académicos, para que, por más que trabajen día tras día, jamás puedan ver los resultados de su trabajo, porque al final solo unos podrán acceder a unos pequeños terrenos que los monopolistas les suelten. Es por ello que es necesario conocer y tomar conciencia sobre las siguientes leyes del urbanismo que le ofrezco y ciertamente no están en ningún libro, pero verá usted que su existencia es bien clara y evidente, pero fue y es negada al conocimiento de la humanidad por los intereses mezquinos que se describen arriba. Observando el fenómeno en unos cuantos lotes, vemos que a un principio todos los lotes parten de un mismo valor, pero los valores cambian cuando el municipio que maneja recursos públicos decide construir una vía, es cuando el valor de los lotes adyacentes aumenta. Nuevamente los valores cambian cuando las personas deciden invertir dinero y trabajo sobre sus lotes, inicialmente construyendo sus casas. Ahora los valores de los lotes adyacentes suben aún más de valor, sin que sus propietarios hayan hecho nada para que ello suceda, y esto pasa continuamente cuando se instalan los servicios básicos, cuando se mejoran las vías, accesos y áreas verdes, cuando se tiene acceso a la instalación especial, como gas domiciliario, o cuando a sus cercanías se construyen equipamientos tales como hospitales, mercados. Ahora, en este punto, los dueños de estos lotes pueden cobrar el dinero que no les corresponde mediante la venta de su lote, o pueden seguir manteniéndolos baldíos y seguir esperando a que los vecinos y el municipio sigan invirtiendo en el futuro más dinero y trabajo con el mismo propósito. A este fenómeno se denomina especulación del suelo. Analicemos más profundamente sobre las implicancias de la especulación inmobiliaria a nivel urbano y veremos qué sucede el mismo fenómeno. Veamos el fenómeno en una gran planicie donde en un principio los lotes no valían nada. Así,
Pero a medida que crecía la población y estos deciden construir, es decir, que las personas deciden invertir dinero y trabajo en la ciudad, es cuando el valor del suelo urbano aumenta. Así, y ese valor se ve reflejado directamente en el precio de los lotes. Y como se demostró en el ejemplo a pequeña escala, los valores de terrenos urbanos adyacentes también suben de valor. Esta relación nos indica que a mayor población, tanto mayores son los precios de los lotes, así que en manchas urbanas pequeñas, población menor a 2.000 habitantes, la especulación es prácticamente inexistente. Luego, cuando la población alcanza los 2.500 habitantes, comienza a existir la especulación, aunque de manera mínima. Según los estudios, los niveles de especulación se dispararán alrededor de los 5.000 habitantes de manera ascendente, como lo indica el siguiente gráfico. Nuevamente, ahora la clave de todo está en saber reconocer que si es la sociedad en conjunto quien le ha dado todo el valor económico a todos los terrenos adyacentes a la ciudad. Es el grito de la justicia de toda la gente pobre, de todos aquellos que viven en alquiler o anticrético, de los desempleados y de todas sus víctimas inocentes. Que sea la sociedad misma quien deba cobrarse el total de ese valor mediante el reconocimiento y creación de un área de influencia tributaria. No existe otro medio más económico de más fácil aplicación administrativa, pues todas las normas ya están hechas y vigentes. Los órganos estatales existen para recaudar los dineros para usos públicos. Según las estadísticas que analizamos, no existe otro camino más que este para atacar al núcleo del problema, sin la necesidad de expropiar a ningún propietario, sin ir a los juzgados ni restringir la cantidad de lotes que cualquiera pueda tener. En resumen, la idea central consiste en hacer que todos los lotes baldíos tributen a la ciudad tal como si estuvieran construidas. Ese impuesto usado así servirá para regular el acceso a la tierra urbana, evitando la formación de terratenientes y especuladores con el siguiente desarrollo urbano y social. Se erradicarían los negocios de la especulación, pues ya no sería rentable guardar lotes amurallados o baldíos en adelante. Lo rentable sería hacer producir ese terreno, ya sea construyendo o abriendo un taller, o un negocio, o nuevas oficinas, o pequeñas microempresas, o pequeños centros de enseñanza o de salud, o lo que se nos ocurra, pues ya no existirán las costosas trabas burocráticas para ello. Y a esa sufrida fuerza laboral del 83% nadie la ha de quitar lo que vaya a producir, ni mediante los gendarmes ni mediante impuestos. Y muy pronto verían incrementados sus ingresos y comenzarían a satisfacer sus necesidades, como en justicia se merecen, pues todos tendrán la libertad y las puertas abiertas a depositar sus actividades económicas y productivas sobre su propio lote de terreno, orgulloso de tener su vivienda propia. Con la recaudación de ese impuesto se generará una sobreoferta de lotes, y el gran efecto de esta sobreoferta es que hará que los precios de los lotes bajen drásticamente, hasta incluso el nivel del mismo impuesto. Esta gran rebaja en las tierras haría que los especuladores se olviden de las tierras, dejando a los municipios planificar verdaderas ciudades con anchas avenidas y grandes lotes para sus ciudadanos. Con millones de lotes libres de la especulación, pronto serían usadas para la construcción de viviendas, dando lugar a un boom en la construcción de viviendas jamás vista en la historia conocida local o mundial, y el desempleo se reducirá totalmente. Y los ojos del mundo estarán en Bolivia y Latinoamérica y en tu ciudad, y verán que sus burbujas de especulación inmobiliaria no eran tales, y se darán cuenta que estaban sumidos en todo un mar de especulación, y no simples fenómenos aislados como sus expertos les hacían creer con rebuscadas teorías. Puede entenderse como una propuesta de reforma tributaria en el sistema catastral, pero esta propuesta no es solamente acerca de la economía, sino que también nos hemos esforzado en reflejar mediante ella los principios morales y los derechos de la sociedad ya demostrados. Un lote es el más básico de los capitales, tanto para las personas como para el municipio, sin el cual producir más riqueza y empleo se estanca o se crea un estado de permanente crisis social.